Hola y bienvenidos a esta serie de videos sobre análisis de prefactibilidad de proyectos de energía fuera de la red con el software Rescreen Expert. Soy Guillermo Pérez y estoy feliz de tenerte conmigo para esta serie de videos. Esta serie de videos se dividirá en tres partes. La parte actual, primera parte que estamos hablando ahora mismo, es la presentación de una introducción a Rescreen Expert y el análisis de la prefactibilidad. Esto será seguido por una serie de videos que incluirá una demostración de cómo utilizar el software Rescreen Expert para examinar la factibilidad de la utilización de un sistema fotovoltaico más batería en lugar de un generador diésel, con el fin de proporcionar energía eléctrica a una casa fuera de la red en Wyoming, Estados Unidos. Una vez hecho esto, la segunda parte consistirá en una serie de videos en los que veremos un sistema similar, un sistema fotovoltaico con baterías comparado con un generador diésel, esta vez para suministrar energía a un centro de telecomunicaciones en Ecuador. Pero, en lugar de simplemente demostrar cómo se puede hacer, voy a establecer cada parte del proyecto para usted y luego le daré la oportunidad de intentarlo por su cuenta. Y luego voy a ejecutar una solución y también voy a mostrar cómo Rescreen puede acelerar su análisis a través de proporcionar un arquetipo o un conjunto preconfigurado de valores predeterminados que puede parecerse mucho al proyecto que está trabajando. Del mismo modo, en la tercera parte de esta serie de videos utilizaré el mismo enfoque de proporcionar una oportunidad para que usted trabaje en un ejercicio antes de que yo presente una solución, esta vez para un sistema fotovoltaico más batería más generador que se compara con la extensión de la red en Zambia. Todos estos son ejemplos de estudios de prefactibilidad o factibilidad de proyectos en los que he dicho qué es lo que propongo utilizar y con qué lo comparo. Antes de hablar un poco más sobre los estudios de prefactibilidad, quiero dar un paso atrás y hablar de lo que es este software Rescreen Expert. Se trata de la última versión de un software de apoyo a la toma de decisiones sobre energías limpias que ofrece Natural Resources Canada, un departamento del gobierno de Canadá. Este software se utiliza ampliamente en todo el mundo. Personalmente, he impartido cursos sobre su uso en Latinoamérica. Funciona con Windows, así que si utilizas una Mac, por ejemplo, tendrás que emular Windows para poder ejecutar el programa. Y es una descarga gratuita. Si buscas Rescreen en la web, encontrarás un rescreen.net donde puedes descargar el software. Sin embargo, si quieres su funcionalidad completa, por ejemplo, incluyendo la funcionalidad de guardar tu trabajo, necesitarás una suscripción, y eso tiene un costo. Entonces, ¿qué puede hacer este software Rescreen Expert? Bueno, me gustaría hablar básicamente de 5 áreas de capacidades. La primera será el benchmarking o la evaluación comparativa. Se trata de que el software actúe como un repositorio de puntos de referencia que proporcionen una primera estimación de cuánta energía puede generar o consumir un determinado tipo de instalación sin prestar realmente atención a los detalles de esta, simplemente diciendo que este tipo de instalación suele tener este rendimiento energético. La segunda capacidad es la factibilidad. Cuando tenemos un proyecto sin construir que alguien ha propuesto y queremos evaluar si este proyecto es técnica y financieramente factible, es decir, si tiene sentido. La tercera capacidad es el análisis del rendimiento. Ya no estamos hablando de un proyecto propuesto, sino de un proyecto que ya se ha construido. Y para ese proyecto tenemos algunos datos de rendimiento que se han medido a lo largo del tiempo de forma continua. Y queremos examinar esos datos de rendimiento para determinar si hay problemas con el funcionamiento del sistema y evaluar si el sistema está cumpliendo las expectativas. Y el software puede ayudarnos a hacerlo. La cuarta función del programa es el análisis de carteras. Hasta ahora he hablado de proyectos individuales, es decir, de un estudio de factibilidad individual de una solución propuesta frente a una solución de caso base. Por ejemplo, en el análisis de carteras agrupamos varios proyectos y evaluamos su rendimiento de forma agregada, lo que nos permite realizar comparaciones o evaluaciones de proyectos agregados, que pueden agregarse de distintas formas. Por último, Rescreen es un repositorio de datos, es una fuente de información técnica y ayuda relacionada con las distintas tecnologías que abarca. Y también es una plataforma para comunicar los detalles de los proyectos. Así que si quieres tener
una encapsulación de un proyecto que pueda comunicar a la gente qué es exactamente lo que estás proponiendo o de lo que estás hablando, es un medio excelente para hacerlo. En esta serie de videos vamos a centrarnos exclusivamente en la factibilidad, así que hablemos un poco más de ello. ¿Qué es el análisis de factibilidad? Como ya he dicho, es cuando alguien propone un proyecto de energía limpia y hay que determinar si ese proyecto propuesto es una buena idea. Una parte importante consiste en calcular cuánta energía producirá o ahorrará el proyecto, cuáles son los costos de capital y los costos de operación asociados y si es rentable. Así que hemos calculado cuáles son sus beneficios en términos de energía y cuáles van a ser sus costos de capital y de operación. ¿Son los beneficios superiores a los costos de tal manera que lo consideremos un proyecto rentable? Es importante destacar que siempre hay una comparación implícita en esto. ¿Con qué se comparan los beneficios y los costos? ¿Cuál es la hipótesis sobre la que haríamos si no se hiciera el caso propuesto? ¿En cuánto tiempo se recuperará la inversión en el proyecto gracias a los ingresos o al ahorro del proyecto? ¿Podrá conseguir financiación para el proyecto? A menudo los costos de capital de su proyecto propuesto pueden superar el dinero de que se dispone, por lo que tendrá que acudir a una entidad de crédito y quizás le interese saber cómo evalúan su proyecto. Y por último, ¿cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a un proyecto? Esto interesa cada vez más a muchas organizaciones, por lo que tener algún tipo de estimación de cuáles serían los impactos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero es una parte importante del análisis de factibilidad. Es importante reconocer que en un estudio de factibilidad existe un equilibrio inherente entre precisión y costo. Una mayor precisión suele implicar mayores costos. ¿Por qué? Porque se suelen necesitar herramientas más precisas para realizar análisis más precisos, y las herramientas más precisas suelen ser más caras. Sin embargo, lo más importante es que para realizar un análisis más preciso se suelen necesitar datos de entrada más precisos, y obtener datos de entrada puede ser caro. Otra forma de ver esto es decir que la limitación de la precisión de nuestro análisis a menudo no es la herramienta, sino los datos de entrada de los que disponemos para trabajar. Y si hablamos de un proyecto de energía solar, eólico o hidroeléctrico, obtener buenos datos que nos ayuden a elaborar un estudio de factibilidad puede resultar muy caro. La prefactibilidad es un estudio de factibilidad que se realiza con la mayor rapidez posible, al mismo tiempo que se alcanza el nivel de precisión necesario para tomar una decisión sobre si conviene invertir más dinero en un estudio de factibilidad más profundo. En esencia, se trata de descartar rápidamente los proyectos que no tienen ninguna esperanza de ser factibles. No hay que malgastar mucho dinero en un estudio de factibilidad, quieres descartarlos con un estudio de prefactibilidad. Y como he dicho antes, cuando se hace este tipo de análisis es esencial tener muy claro lo que se propone y con qué se compara. Así que la rentabilidad o la relación costo-beneficio requiere una comparación. Es decir, estás comparando un proyecto propuesto con un proyecto de caso base y determinando si es o no rentable para ese proyecto de caso base específico. Por ejemplo, vamos a estudiar proyectos fotovoltaicos con baterías y compararlos con proyectos de energía convencional como generadores diésel. El modelo fuera de la red de RedScreen nos permite especificar una serie de casos propuestos y casos base. Empecemos por los casos base. Podemos suponer que si no realizamos nuestro proyecto propuesto, la energía se suministrará con un encendido por chispa o un encendido por compresión, es decir, un generador eléctrico diésel o de gasolina. O podemos suponer que se utilizará la extensión de la red para suministrar energía en el caso base. Hay otra opción que nos permite especificar las características de algo que no encaje en estas dos categorías. También existe la posibilidad de suponer que en el caso base no hay electrificación, lo que a veces ocurre. En cambio, para el caso propuesto nos permite considerar sistemas fotovoltaicos más batería, fotovoltaicos más generador o fotovoltaicos más batería más generador, o combinaciones similares para hidroeléctricas y eólicas. En el caso de la energía hidráulica, es posible que el sistema hidráulico no tenga batería, lo cual es atípico para los sistemas fotovoltaicos y eólicos aislados de la red.
Para los estudios de factibilidad, RedScreen contiene modelos de rendimiento energético de una serie de tecnologías diferentes. A veces los modelos son un poco más detallados y otras veces están bastante simplificados. En este análisis fuera de la red, usted puede encontrarse trabajando con fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica y el sistema fuera de la red con los modelos de la batería. Todos ellos son modelos razonablemente detallados, al menos para un análisis de prefactibilidad. Un ejemplo de modelo energético simplificado con el que trabajaremos es un motor de pistones en el que se puede especificar todo el funcionamiento del modelo o el funcionamiento del motor en 1, 2 o 3 parámetros. Así que un generador eléctrico alimentado por diésel o por gasolina sería un ejemplo de un motor de pistones que sería modelado de una manera muy simplificada en RedScreen. He mencionado que RedScreen tiene valores predeterminados incorporados que se pueden utilizar para iniciar un análisis y por lo tanto hacer que sea más fácil para usted generar uno rápidamente. Esto se hace a través del analizador de energía virtual y el conjunto de valores predeterminados que proporciona se llaman arquetipos. Así que usted puede comenzar su análisis en RedScreen, al menos para un análisis de factibilidad, de muchas maneras diferentes. Usted puede comenzar con un proyecto en blanco, sin valores predeterminados, o puede hacerlo sobre la base de un análisis existente, que podría ser algo que has hecho en el pasado, guardado y que acabas de modificar. O podría ser un ejemplo o un estudio de caso que se ha construido en RedScreen, pero también puede basarse en un arquetipo, es decir, un análisis configurado por RedScreen con valores predeterminados que se adaptan a tu tipo de proyecto. Y esto se hace lanzando el analizador de energía virtual, que es el nombre que recibe esta funcionalidad en RedScreen. La ventaja de utilizar el analizador de energía virtual es que puede permitirte completar su análisis más rápidamente si sus valores predeterminados son adecuados para su proyecto, así que te mostraré cómo puedes utilizarlo en un par de casos en esta serie de videos. A continuación vamos a ver el análisis de prefactibilidad de un sistema de energía fuera de la red, concretamente uno para una casa en Wyoming.